días a todos. Esta mañana me voy a permitir presentar a ustedes, a los participantes de esta sesión. En primer lugar, el señor Bachir Atkil, hispanista de origen magrebí, estudió Ciencias de la Educación, Estudios Hispanos y Ciencias Políticas. Es columnista en revistas marroquíes e hispano-marroquíes. Participa en cursos y mesas redondas sobre el Sahara en España y en otros países del mundo. Experto investigador sobre cuestiones saharauis y autor de artículos para la prensa. También ha sido conferencista en radio y televisión y organiza con la Universidad Mohammed V los congresos académicos Entre Dos Orillas para fomentar el diálogo entre pueblos y naciones del sur. El señor Atkil es un gran comprometido en el desarrollo de una red de proyectos para la economía social en el saharaui para personas sin recursos. Es politólogo, experto en economía social y presidente de Alter Forum, la ONG líder en el Sahara. Es diplomático correspondiente de la Academia Española del Reino de España y un elemento adicional de este valioso participante es su faceta como poeta. Es autor del libro Duna Desnuda y de Escribir sobre Dunas. Muy buenos días, señor Bachir Atkil. Nos acompaña también el señor Juan de Dios Gutiérrez Bailón, originario de la Ciudad de México, doctor en Derecho Internacional, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en Friburgo y Ginebra, profesor por posición de Derecho Internacional en la UNAM desde 1994, exprofesor de Derecho del prestigioso Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y autor de múltiples artículos especializados en materia de Derecho Internacional, así como de los libros Sistema Jurídico de las Naciones Unidas, Derecho de los Tratados y Derecho Internacional General. Fue panelista del Tratado de Libre Comercio de América Latina, que comprende a los países de Canadá, Estados Unidos y México, y actualmente es director académico del Instituto de Estudios Superiores de Derecho Internacional. También nos acompaña un gran conocedor de la región, don Rafael Esparza Machín, quien es actualmente el secretario general de la agrupación local de Las Palmas del Partido Socialista Obrero Español, profesor de Sociología en la UNED y, sobre todo, experto en temas del Sahara. Ha participado en publicaciones de cuadernos del Magreb y su larga experiencia le da una autoridad moral y conocimiento específico para conversar acerca de estos temas. Finalmente, el señor Moisés Amselem, el Bas, es un distinguido economista formado en Europa y hombre de negocios muy reconocido por el alcance de sus proyectos. Marroquí de nacimiento, nacionalidad y corazón, actualmente es el presidente de la Asociación Judía Marroquí en México. Ha incursionado en actividades de comercio internacional entre España, Marruecos, Israel y México, sobre todo en temas agroalimentarios, kosher y halal, de sistemas de software antifraude, de investigación y desarrollo en tecnología de localización y seguridad en los países mencionados. Ha sido consultor de diversas empresas para América Latina y Suecia inclusive. Ha sido consejero del gobierno del estado de Hidalgo y fue el albacea de la transacción de sucesión entre Galerías Preciados y el Corte Inglés, ordenada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español hace 5 lustros. El señor Amselem es un firme activo de Marruecos en el exterior. Me tomo el atrevimiento de presentarme. Soy Pedro Díaz de la Vega, sociólogo por la UNAM en México y antiguo ministro de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra. Estamos a sus órdenes. Si me permiten, voy a introducir la charla con una muy breve línea del tiempo. Hace justamente un año, ayer se cumplió, el 18 de abril del 2021, el líder del Frente Polisario entró ilegalmente a España con un pasaporte falso por la base militar de Zaragoza procedente de Argelia.
Ese acto detonó la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos de las últimas décadas. Las tensiones empezaron a escalar y muy pronto se demostró que esta decisión, no consultada por España con su aliado, pondría en evidencia lo endeble de los esquemas de seguridad españoles en Ceuta y Melilla, la vulnerabilidad y la porosidad de su frontera sur, así como la gran importancia de las fuerzas de seguridad de Marruecos para salvaguardar la frontera sur de Europa, no nada más de España. Un año después, la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, perdió su puesto y enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. Fue necesaria una carta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde manifiesta un cambio de posición muy importante, alineado con lo que han decretado ya Alemania, Francia y los Estados Unidos. Apoyo al plan de autonomía para el Sahara marroquí. Finalmente, diremos que la estabilidad política en el norte de Europa hace un año podía permitir a las grandes fuerzas regionales ser simples observadoras de la crisis entre España y Marruecos. Pero hoy, con una guerra de intensidad relativa en el norte de ese continente, esa posición no puede mantenerse de manera indefinida. Este es el contexto a partir del cual vamos a empezar a conversar. Señor Bashir Atkil, por favor, le suplicamos que tome la palabra. Muchas gracias por darme esta oportunidad para poder hablar un poco sobre el tema que nos ocupa. Primero, saludo a todos ustedes y a nuestros oyentes. El tema que nos ocupa, que son las perspectivas de la cuestión del Sáhara marroquí en América Latina a la luz de la nueva posición de España. Déjenme, por favor, decirles que no es una nueva posición española. No es una nueva posición. Es una renovación de la posición española desde el año 75. Desde el año 75, España se ha ido por una solución, sobre todo en función del artículo 33 de las Naciones Unidas, y es cuando se firmaron los acuerdos tripartitos, y esos acuerdos tripartitos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellos España deja de ser lo que es la potencia administradora de ese territorio, cosa que se olvida o se desecha o se le culpa siempre a España de que es la potencia administradora, que es la responsable de todos los males que están ocurriendo o que ocurren. Entonces, España sabe quién vive en el territorio o quién vivía en el territorio, conoce la historia, y cuando digo España hablo de los gobernantes españoles. Y entonces lo que pasó es que durante estos 50 años aproximadamente, o 46 años totalmente, y después de la creación del Polisario, mejor después de la usurpación del Polisario por parte de Argelia, el Polisario se convirtió en un instrumento fundamentalmente en manos argelinas. Y este instrumento, pues una de las víctimas precisamente, aparte de los saharauis oriundos que están en sus campamentos, pues son españoles mismos, como los canarios, compatriotas de Rafael, de los cuales muchos de ellos perecieron en sus barcos o barquitas en todos los lugares. Entonces la posición española es una posición que ha sido repetida varias veces. Felipe González, bueno, Zapatero lo ha dicho más claro, y ahora el presidente del gobierno ha tenido el coraje de nombrar las cosas como son. Y no solo nombrar las cosas como son, sino simplemente optó por la paz, porque la única vía de la paz es una autonomía en Marruecos, porque en el Sáhara no puede haber un segundo Sahel. El Polisario es incapaz de dominar los campamentos que tienen rodeados con bases militares argelinas, y mucho menos ocupar un territorio tan grandioso, con una población poco numerosa y abierto al desierto, al gran desierto. Entonces, esta posición es una posición ya tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
no es tampoco algo nuevo. Es una posición desde el 2007. Se habla de soluciones donde todo el mundo pueda participar, y aquí incluso se han determinado las partes y no las dos partes, como algunos alegan siempre. Son varias partes, no es una sola parte. Y una de las partes fundamentales que siempre se desoye, sobre todo en la cierta prensa española, es la población mayoritaria que vive en su territorio y que vota en partidos marroquíes y está representada en los parlamentos marroquíes, en las cámaras. La segunda cámara hoy, su presidente es uno del territorio del Sáhara. Esta población numerosa, grande, más las personas disidentes, más todas las personas que quieren la paz, no se les escucha, no se les oye, y entonces se vendió, por desgracia, un solo discurso, que es el discurso que se vende, pero bien, en América Latina, en muchos lugares, con una fórmula mágica, hablando de un pueblo que nadie puede determinar dónde está este pueblo, dónde se sitúa y cuáles son sus propios dirigentes, de dónde viene. A sabiendas que en 1975, un ilustre periodista español, que es Vicente Talón, visitó Argelia y a los campamentos y dijo textualmente, os lo cito, dijo textualmente: además hablé con una plana mayor de dirigentes polisarios, casi ninguno de los cuales conocían una palabra de español. Y llegó un momento en el que pude escribir en una de mis crónicas: resulta imposible decir dónde termina Argelia y empieza el Polisario. Es decir, ante tan amalgama de aceptaciones y de slóganes y de fake news y de historias esas, no se puede hablar de un referendo, porque muchos siguen cantando de que el referendo es la solución. El referendo no puede ser la solución porque no se ha podido determinar el cuerpo electoral de ese referéndum. No se ha podido, no es Marruecos el que lo impidió, no es Marruecos. Recordemos también el recuento de lo que son ese cuerpo electoral y los altos y bajos de lo que fue, por ejemplo, la cantidad, que algunas veces sube, como se está en la bolsa, otras veces baja. Entonces, es una falacia decir que el referendo es la solución, porque el referendo no puede existir sin cuerpo electoral. Un cuerpo electoral no puede existir, no ha podido existir, porque gracias al Polisario y a Argelia, que no han querido que se determine ese cuerpo electoral. Y como demostración de ello, pues exactamente os doy, por ejemplo, una cita: la República Algeriana, aquí está, en 1981 envía un documento a la ONU diciendo que los saharauis son 750.000. Y cuando Hassan II se presentó para decirles aceptamos el censo de español, que es 73.000 y pico, ellos se negaron y han dicho que los saharauis son 750.000. Y cuando pues empezó la última vez, la última avalancha desde el 91, a intentar hacer ese recuento, pues el Polisario se paró en el número 84.000, ahí no avanzó. Dijo, no, nosotros son marroquíes o no tienen. Y olvidan que también este periodista que dije constató que solo un 10% son ciudadanos del territorio disputado. Es decir, los 90% que estaban son de otros territorios limítrofes. Y termino diciendo que esos campamentos de refugiados, que el Polisario tampoco quiere que sean refugiados, son solo refugiados para la ayuda humanitaria, pero lo que es el derecho internacional no tienen derecho de contarse, de hacer un recuento, ni darles el derecho de la tarjeta de lo que es ser un refugiado. Aparte de que en esos campamentos hay ciudadanos de países limítrofes. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer un referéndum a todos los beduinos del desierto que no se han podido contar? ¿O vamos a esperar 50 otros años en espera de que tengamos un presidente y una bandera? Así, un presidente y una bandera. No importa si es factible el Estado.
señores, nosotros estamos frente a lo que es el Sahel. En el Sahel hoy en día hay estados que ya hay un hervidero de terrorismo, de jóvenes armados, y estos armados están llegando a los campamentos. Hay un retorno a lo que es la tribu en términos de que es la secta, como secta que no acepta al otro. Es decir, sin una paz, tampoco los españoles podrán dormir tranquilos, ni los europeos, ni los occidentales. Y el único estado en la zona que puede garantizar esa paz es Marruecos. Aparte de que tiene la mayoría, como dije ya antes, de los saharauis de origen. Y esta mayoría, está constatado esto, votan en partidos marroquíes y están en el parlamento marroquí. Y los alcaldes son saharauis de origen. Esto lo puede constatar quien sea. Desafío yo a alguien que vaya ahí a ese territorio y que me encuentre un concejal o un alcalde o un jefe de región que no sea originario del territorio. Entonces, ¿por qué la voz de la mayoría, la voz de la gente que quiere paz, la voz de la gente que quiere unir y no desunir, por qué la voz no se le escucha? ¿Por qué se escucha a una minoría que lleva 50 años vendiendo el mismo eslogan en todas partes del mundo, sobre todo en América Latina y en países de habla hispana, diciendo que son pues el único pueblo pequeño que habla español? Pues no es verdad. Aziz, por ejemplo, el expresidente Polisario, os cito lo que dijo de Cuellar, que es el presidente. El liderazgo político existente no es óptimo, en algunos casos no es de origen saharaui. Esto es Peregrinaje, el libro de Cuellar, el libro Peregrinaje para la Paz. Y luego en otro lugar dice de Cuellar, siempre, Peregrinaje por la Paz, el líder Polisario Mohamed Abdelaziz, sorprendentemente este hombre que pretendía ser líder de lo que habían sido anteriormente el Sáhara español, no hablaba español. Entonces aquí hay gato encerrado. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el que se oponga a Marruecos es el saharaui, y todo el que opta por la paz, la seguridad, el desarrollo, porque Marruecos es un estado multicultural. Marruecos es un estado multicultural, es un estado que tiene las bases esenciales de ser un estado estable. Y es el único que puede garantizar por el momento la paz en la región. Entonces, las perspectivas de la cuestión del Sáhara marroquí en América Latina, ustedes la saben mejor que yo, algunos estados han sido inducidos en un momento dado por razones ideológicas. Primero, por la lejanía, porque América Latina está muy lejos de aquí. Segundo, porque en un momento ha jugado muy bien el Gaddafi y otros movimientos de izquierda de España, sobre todo. Entonces, se ha vendido la imagen del pequeño pueblo pobrecito vendido, y ese pueblo pues lo va a comer un ogro. O sea, aquí se viene a la imagen Goliat y David y Goliat, y de que bueno, son hispanófonos, y los hispanófonos pues no tienen que ir a la autodeterminación. Autodeterminación no es implícitamente independencia. Autodeterminación es la Nación Unida en su resolución 1514 habla de poblaciones, no habla de pueblo. Incluso el Tribunal de la Haya habla de poblaciones, no habla de pueblo, habla de poblaciones, porque son tribus no homogéneas que estaban formadas. Solamente a partir del año 67 intentó España de crear una asamblea general representativa de esas personas que estaban bajo el gobierno español. Y termino aquí diciendo que fue el Polisario el que no quiso la autonomía que presentaba España en el año 75, porque se negaba a colaborar con el partido del PUNS, que es el Partido Unión Nacional Saharaui, cuyo presidente y su dirección se han ido a Marruecos después, unos meses después, y son en ese PUNS
habían solo ciudadanos del territorio disputado, por lo cual el Polisario se negó. Y se negó, aquí tengo, por ejemplo, pues precisamente su comunicado. Es un comunicado que lo tengo aquí del Polisario donde hace su negativa, que no quiere tratar con España por ser una potencia imperialista y tal, el Sahara llamado español base imperialista cuyo precio recibe España. Esto es el comunicado del año 75, donde Polisario no quiso negociar, ni quiso tratar con España. Y luego empieza a decir que España es la culpable de su malestar. Eso no es real. Eso es mentira. Eso porque el Polisario se ha caído en las manos argelinas y porque los argelinos no quieren la paz. Porque los argelinos no quieren el bienestar de los saharauis. Argelinos lo que quieren es sus intereses en la zona, quieren salir al mar y quieren tener una provincia número 13 en el Sahara, ex español, lo que son las provincias marroquíes actuales. Y son las provincias marroquíes actuales porque los saharauis, esa participación en los comicios marroquí, mayoritariamente, saharaui es para mí y para la ilegalidad son referendo real de adhesión de una mayoría a un Estado multicultural y multiplural. Y esto es muy importante porque no se conoce en la opinión en América Latina, porque en América Latina se habla siempre el mismo discurso, se vende siempre el mismo discurso, se dice siempre el mismo. Imaginemos que por ejemplo, Sendero Luminoso en Perú, pues sea el representante único legítimo de los peruanos, o imaginamos, por ejemplo, que ahí en México tengamos al ejército zapatista que sea el representante único legítimo de los mexicanos, o imaginamos que cualquier tribu o pueblo de los 16 pueblos indígenas que tenéis ahí sean el representante, se aclama, yo soy el representante, los mexas, por ejemplo, yo soy el representante de México. Eso no es real, ni es ficticio, ni es, no lleva a ningún puerto que no sea puerto donde haya paz, seguridad. Y por lo tanto, la posición española es una posición firme, es una posición bien pensada, aunque muchos alarden ahí, cierta prensa, se oye realmente que están muy molestos, porque Canarias, el que defendió la no independencia de Canarias fue Marruecos. Acuerden que Canarias, porque está con nosotros aquí el experto, acuérdense que Canarias con el Payac fue defendida por Argelia y la metió en la UA en su momento para hacer las islas, para trabajar para que las islas sean independientes. Termine al modo argelino, que se separe de España. No fue Marruecos el que hizo. Las Canarias son parte de España. Señor, por lo tanto, termino. Uno de los problemas que tenemos precisamente es la incomunicación y la falta precisamente de llegar a buena información y a conocer, poder distinguir entre quién es quién es el saharaui y quién no es el saharaui. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Bashir Akil. Agradecemos infinitamente su presentación. A continuación, daremos la palabra al profesor Rafael Esparza. Su micrófono, si nos ayuda, por favor. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Bueno, primero saludarles a todos los presentes y a aquellas personas que nos puedan ver después de que este acto finalice. Primero hacer una pequeña aclaración sobre mi biografía. Ya yo no soy el secretario general del Partido Socialista Obrero en Las Palmas. Lo fui general, aunque yo tengo ya una larga trayectoria en el partido, ya que fui fundador del Partido Socialista Popular al año ya
muy antiguo, así, antes del año 70. Pero bueno, esa es mi parte política. O la otra parte mía es académica, y aparte de profesor de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, fui director y profesor durante mucho tiempo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también en la Universidad de Málaga, La Laguna y en la Universidad de California. Bien, pero era solo por aclarar ese punto de vista. El tema es realmente el cambio de posición. Estoy de acuerdo con De Gil que no es un cambio de posición, es una cosa que ya venía de antes y que además tampoco está fuera de los compromisos de Naciones Unidas, porque está de acuerdo con las últimas declaraciones de Naciones Unidas a partir del 2007, pero es con respecto a Latinoamérica. ¿Qué es lo que puede? Es decir, ¿cómo esto puede valer para Latinoamérica? Yo echo de menos, antes lo echaban en España, ya menos, y supongo que en Latinoamérica también, que la historia de lo que es Marruecos y de su pasado es bastante desconocida. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que adoptar es difundir realmente la realidad histórica de Marruecos. Y cómo la única entidad que tuvo desarrollo histórico, político, económico, social, desde incluso antes de la Edad Media, es decir, con el reino de Necor, más tarde el reino de los Idrisís, en un momento determinado, los alawitas gobiernan Marruecos desde que los austrias gobiernan España. Y en España han habido los Austrias, los Borbones, dos repúblicas, un dominio francés, es decir, que pasó mucho tiempo, pues lo mismo pasa, y eso deben conocerse. Yo creo que mexicanos lo entenderán perfectamente, uruguayos lo entenderán perfectamente, como su territorio histórico fue mutilado, es decir, por un imperialismo, en el caso de México por el imperialismo norteamericano y en el caso de Uruguay por el imperialismo brasileño, y mutilaron parte de su territorio, casi la mitad en México y más de la mitad en el caso uruguayo, y que por tanto podrán entender realmente qué fue lo que pasó con ese imperio histórico marroquí cuando fue decayendo, y el colonialismo francés y en menor medida el colonialismo español lo mutilaron por el este y por el sur. Bien, eso sería lo primero que a mí me gustaría hacer, que la gente tenga clara lo que es esa historia. En segundo lugar, que la gente también tenga clara lo que es el Sáhara. El Sáhara es un continuo que va desde el Atlántico al Mar Rojo. Es decir, ahí viven una serie de poblaciones que generalmente han estado agrupados en cabilas, en tribus, en clanes, como le quieran llamar, y que nunca han tenido una identidad propia de un pueblo con Estado, quizás con la pequeña excepción de lo que pudo haber sido el Azawad Tuareg, es decir, en la zona del sur de Argelia. Pero que, por cierto, Azawad Tuareg, cuando Francia le da la independencia a Argelia, le entrega todo ese territorio sin ningún tipo de problema en el año 62. Recordar que Francia era una democracia. España no lo hizo lo mismo con el territorio, que además correspondía realmente con mucha más claridad todavía a lo que sería el imperio sherifiano, y que España vivía en una dictadura, que era la dictadura franquista, que España incorpora diferentes realidades sociohistóricas, por ejemplo, Ifni, colonia que España ocupa en el 34, es decir, después de los acuerdos que tuvieron después de la Guerra de África en el 1859-60, luego una parte que sería Río de Oro, la zona de abajo, que España la ocupa desde el año 1885, y que sin embargo el territorio entero pues no lo ocupa casi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Mete también lo que sería el Protectorado Sur, la zona de Tarfaya, y también lo que sería la zona de manos libres que los franceses le entregaron a los españoles en el acuerdo de protectorado en el año 1912, que sería el Sequía Hamra. Y todas esas partes de España las unifica en una sola cosa que se llama África Occidental Española, que luego, al igual que Portugal, otra dictadura, es decir, pues en vez de entregar ese territorio en el 56, cuando tuvo que haberlo hecho, no solo no lo hace, sino que hay una guerra en el 57-58, donde el Ejército de Liberación del territorio del Sáhara, es decir, levanta las banderas cherifianas en cosas tan importantes. Tinduf, hoy en día donde están los campamentos del Polisario, en la zona de Latar, hoy en día en Mauritania, en la zona de Villa Cisneros, hoy en día Español, en Cabo Bojador, en Esmara, en todos estos sitios hay una guerra, hay una expulsión del territorio hacia Marruecos, que Marruecos declara, creo que fue en el año 60 o 62 a Naciones Unidas, que tenía como 23.000 refugiados a consecuencia de esa guerra, y entonces España no entregó el territorio en el año 58,
sino que encima hace provincias, como hicieron los portugueses, que eran provincias de indudable soberanía española, es decir, claro, era una dictadura donde estábamos. Y ese es el gran problema que hoy en día se plantea en el territorio. Sí, sí, el territorio no es un problema de descolonización, sino es un problema de reincorporación a la madre patria. Es decir, así fue el planteamiento. Pero cuando se plantea, en el año 76, 75, 76, habían cambiado todas las condiciones, estábamos en plena Guerra Fría. Incluso Marruecos estaba saliendo de un estado raro, de estados de excepción continuos, por los diferentes intentos de golpe de Estado que se estaban produciendo en el territorio, lo que se llama años de plomo. Y España estaba saliendo además de la dictadura en ese momento. Y eso es por lo que plantean que en un momento determinado, y ahí se equivoca, yo creo, en Naciones Unidas, plantee que es un problema de descolonización, que en el caso más hipotético de todo solo se debería haber aplicado al territorio de Río de Oro, pero no al resto del territorio que España lo había poseído por otras, con otras características o otras, vaya, no me sale la palabra, es decir, por otros motivos que no eran los motivos de colonia, sino que eran los motivos de protectorado. Bien, eso es una cosa que también se tiene que tener clara. Segundo, que cuando se crea el Polisario se crea, igual que otros movimientos que hubieron en el Sáhara desde la época de Malainin, como recuperación del territorio e integración a la madre patria. Es decir, eso estaba muy claro. Solo a partir del año 75 y 76, primero Libia y luego más tarde Argelia, utilizan, es decir, ese movimiento para sus intereses particulares, y entonces es cuando plantean otro tipo de cosas. Y eso es lo que hay que tener claro. Argelia está comprometida de hocicos en todo este asunto, desde el principio. Los campamentos están en Argelia, los pasaportes que necesitan ellos son argelinos, no son refugiados en ese aspecto, y por tanto Argelia tiene un compromiso clarísimo que también hay que explicar. Hay que explicar que también de aquellos que en los campamentos existen dos servicios de seguridad: una seguridad interna que realiza el Frente Polisario y una seguridad externa que realizan los servicios de seguridad argelinos, y que por tanto podemos hablar que gran parte de la gente que están en los campamentos pues están contra su voluntad, son gente que están incluso raptados en ese aspecto y utilizados geoestratégicamente, y que además, como ya dijo De Gil, es una minoría con respecto a lo que serían los auténticos miembros de lo que fue el censo español del 74, que están en más de un 60%, casi un 70% dentro del territorio del Sáhara marroquí. Un máximo de un 15% están en los campamentos y el resto están dispersos por Mauritania, Canarias, España y el resto del mundo. Es otra de las cosas que tenemos que también que tener claras. Otro punto importante que en Latinoamérica se tiene que tener en cuenta es que hoy en día el Polisario, único representante, según ellos, del pueblo saharaui, está también fraccionado. Por primera vez en la época de los móviles ya sabemos que dentro de los campamentos existen alternativas planteadas, que en el pasado también lo vieron. Bachir de Gil lo puede decir, estuvo en la cárcel, es decir, siendo él mismo fundador del Polisario. Estuvo en la cárcel incluso al comienzo, en el año 75. Pues muchos de ellos fueron encarcelados, otros fueron muertos, otros fueron expulsados, hasta que por fin, menos mal, gracias a la época de los móviles, se sabe que ya existe dentro de los propios campamentos voces disidentes y que plantean alternativas diferentes a las que ellos plantean. Por ejemplo, Movimiento Saharaui por la Paz, de Haj Ahmed Berikala, que fue responsable de toda Latinoamérica del Polisario y ministro de Cooperación en los propios campamentos, hoy en día plantean que hay que aceptar la postura marroquí como única solución posible al problema. Eso está dentro. También el Fórum de Derechos de Defensa de los Derechos Humanos en los propios campamentos plantean también ese tipo de alternativas. Todo esto debe conocerlo, es decir, el pueblo latinoamericano, para que sepa realmente los gobiernos qué posiciones, aunque ya la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que reconocían a la RAF le han negado ese reconocimiento, y hoy en día solo quedan 8 países. Pero claro, dentro de esos 8 países están un país fundamental que es México, un país como Uruguay, que además padecieron realmente lo que padeció el propio Marruecos por culpa del colonialismo y el imperialismo internacional. Bien, esa es otra de las cosas que hay que saber, y que hoy en día, realmente la gente más importante para evitar que la solución del problema se resuelva, o que este problema se resuelva, es Argelia.
Argelia utiliza el problema del Sáhara como un problema para sus propios intereses geoestratégicos. Argelia, por tanto, no le interesa para nada la solución de los problemas de los que quedan todavía dentro de los propios campamentos y de las que están pasando penurias terribles y necesidades, vamos, inaguantables. No les interesa porque lo que realmente les interesa es el problema. Porque ese problema es una sangría para Marruecos, es un quiste que ahí está montado, y por tanto impide, además, para colmo, que para mí es lo más sangrante del asunto, que en Marruecos funcione algo que ya está creado desde hace mucho tiempo, que es la Unión Magrebí Árabe, el UMA, que es una gran solución para todos los pueblos del norte de África y una solución excelente también para los pueblos europeos para tener unas relaciones más fluidas, estables, es decir, entre las dos partes del antiguo Mare Nostrum, que por desgracia ya no lo es, pero que si el Gran Magreb se puede conseguir, este Mediterráneo podrá volver a ser el Mare Nostrum de nuestro pasado histórico. Yo creo que, bueno, después si hay una especie de diálogo, pues entonces podré continuar, pero yo creo que esto es lo fundamental de las cosas que hay que entender. La autonomía es la única solución al problema hoy en día, y además es la solución mejor para resolver los problemas que tiene realmente el pueblo saharaui y la inestabilidad que tiene la zona. Y eso nos conviene a todos, fundamentalmente a mis paisanos canarios y al resto de España, al resto de Europa, el norte de África y, en definitiva, pues también a la humanidad. Y a Naciones Unidas, claro, porque les quita un problema terrible que están dañando un poco sus mermadas arcas económicas. Muchas gracias. Profesor don Rafael Esparza Machín, le agradecemos enormemente su participación. Paso a la intervención del doctor Juan de Dios Gutiérrez Bailón, a quien ya presenté cuando hicimos la introducción de todos los participantes. Adelante, doctor Gutiérrez, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, gracias, muy amables. Gracias, doctor Díaz de la Vega. Gracias a la iniciativa de la Embajada de Marruecos en México por esta oportunidad y de conocerlos a ustedes, de expresarme sobre estos temas y de conocer y de escuchar las opiniones de personalidades tan distinguidas como ustedes. A mí me nutre mucho lo que han dicho, me da una cultura general importante. También me transmite un poco la emotividad del asunto y en ese sentido yo quisiera empezar por señalar que quizás mi mayor aportación podría estar en el sentido, como jurista, de mostrar una visión de América Latina con cierta frialdad y con cierta neutralidad, si es que esto existe, respecto del problema, y quizás esto pudiese significar una aportación o algún tipo de ayuda. Creo que es un gran éxito, sin duda alguna, de la diplomacia marroquí el haber llegado por la vía pacífica a este estadio de control de la situación política en el entorno, de fortalecimiento de sus instituciones constitucionales sin utilizar ninguna expresión de violencia, con el apoyo de la comunidad internacional, con la admiración que a mí en lo personal me produce como latinoamericano y como mexicano, que un Estado haya podido hacer esta reivindicación territorial de manera tan sólida, pese al ataque que ha sufrido durante años, por lo menos desde el 75, por lo menos, si no es que desde el inicio de la vida independiente de Marruecos. Y es algo en donde sí, como latinoamericano, creo que todos podríamos admirar muchísimo. Sin embargo, invoco nuevamente esta frialdad que he dicho como latinoamericano y que quizás nos permitiría tener una otra posición. Yo creo que Marruecos siempre estuvo atrapado por una circunstancia política e histórica muy particular. Como muy bien precisó el señor Rachel Kil, lo que teníamos en la zona antes de que se disparara todo este problema era una potencia colonial. No sé si me escuchan, se me fue la imagen. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, ¿me escuchan?
Sí, le escuchamos todos. Disculpe, ustedes que se pareció la imagen por un momento. Les ruego me perdonen. La trampa está justamente en el hecho de que al existir una sola potencia colonial predecesora, como fue Francia, en la zona, los títulos jurídicos iniciales son endebles para todos los estados sucesores de Francia en la región. Es decir, una aportación de América Latina en este sentido al derecho internacional fue la llamada doctrina Uti Possidetis. Conforme a esta doctrina, las líneas de delimitación que existían entre una sola potencia predecesora, que eran de carácter puramente administrativo, son irrelevantes. Es decir, sé que esto puede escucharse un poco mal, pero si tenemos una sola potencia predecesora, las líneas de limitación de Marruecos, con lo que después fue Argelia, con lo que después fue el Sahel, con lo que después fueron los otros estados francoparlantes emergentes, no es una cosa más que una prestación política ulterior que resulta de las reivindicaciones políticas que los estados nacientes hacen, pero no hay un derecho preadquirido. La trampa para Marruecos, lamentablemente, es que donde sí existía una frontera internacional por efecto de la presencia de una potencia predecesora distinta, que es España, fue justamente en lo que hemos conocido durante todos estos años la mal llamada zona del Sahara Occidental, como se le conoció en el contexto de Naciones Unidas. Esto sí tiene muchos efectos de todo tipo por el hecho de que desde la comunidad internacional teníamos que ver el asunto de manera múltiple. ¿A qué me refiero? Si había o no minorías nacionales en Mali, en Burkina Faso, en Argelia, eso a nadie le ha importado durante toda la Guerra Fría. O sea, las minorías nacionales, que son un tema, como todos ustedes sabemos, previos al Tratado de Versalles, previos a la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial de Versalles, son temas que se idealizan fácilmente y que, como son todas estas cosas, cuando quiere la gente las olvida, incluso en las agendas diplomáticas. Cualquier minoría que hubiese, por ejemplo, en la línea de delimitación entre Mali y Burkina Faso, a nadie le ha importado en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque no había un criterio, porque no había un escenario para que el asunto se volviese importante. Es decir, las minorías con las que ha tenido que enfrentarse Marruecos en el derecho interno y en el derecho internacional han tenido la mala fortuna de que han saltado mediáticamente y publicitariamente por encima de cualquier otra minoría. Como bien señaló el doctor Sparrow-Stomachine, todos los estados, y también de alguna manera lo anunció el señor Bashir Eddiki, todos los estados tenemos minorías nacionales, cualquiera que sea el sentido de esa frase. Grupos que reclaman identidades, grupos que tienen reivindicaciones lingüísticas, hasta raciales en ocasiones, eso también muy atemperado, pero el caso de las minorías que subsistieron en Sahara Occidental tuvieron para complicar la vida a Marruecos el hecho de que fácilmente se mostraron en la palestra internacional como si fuesen únicas, como si tuviesen derechos preadquiridos, como si realmente tuviesen una forma de unicidad y de particularidad que la distinguiese casi de todas las minorías que pudiesen existir en el norte de África. Ni siquiera estados tan grandes como el Congo, como la República Democrática del Congo, se han visto enfrentados al tratamiento de minorías con esa brutalidad como se le ha impuesto a Marruecos. Las trampas diplomáticas en las que se le han puesto a este país han sido brutales. Si lo analizamos ahora con la tranquilidad que nos da el éxito diplomático actual de Marruecos, lo podemos ver en situaciones que caen en el absurdo. Casi estamos viendo al reino de Marruecos como si fuese una potencia ocupante, como si su situación histórica
no fuese la de un Estado emergente por el proceso de descolonización de Naciones Unidas, sino como si en lugar de estar reivindicando un territorio, estuviese teniendo que hacer concesiones, como si se tratase de una potencia predecesora en escape. Todo esto ha sido producto del manejo diplomático y mediático al que se ha tenido que enfrentar Marruecos. Cuando, como bien se ha señalado por los magníficos conferencistas, cuando vino la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la forma de implementar el capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, justamente se buscó la integridad territorial, justamente se trató de pasar por encima de todos estos discursos fragmentadores que se sabía perfectamente en la diplomacia onusiana que se podían invocar por cualquier título, por cualquier forma de minoría. El asunto más absurdo que yo encuentro es cuando Marruecos tuvo que sufrir el efecto de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975. Yo me imagino cuánta gente se ha de haber enfermado del estómago en Marruecos cuando tuvieron que escuchar esa cosa. Porque la Corte Internacional de Justicia hizo un esfuerzo absurdo de tratar de ver si Marruecos, cualquiera que fuese el sentido de la palabra Marruecos en la opinión consultiva, tenía derechos preadquiridos respecto de las poblaciones en la zona de Río de Oro, del Sahara Occidental, de lo que se le llama, más aún, de lo que se le llamó Sahara Occidental en la opinión consultiva, con toda esta trivialización conceptual, como bien lo han expresado los comentaristas tan distinguidos de manera previa. Si Marruecos, fíjense ustedes, si Marruecos tenía derechos preadquiridos antes de la llegada del colonizador español respecto de la zona llamada de Sahara Occidental, esto no puede ser más absurdo. Y como no los demuestra, entonces dice que no tiene a priori, que Marruecos no tiene a priori algún título de legitimación para poder reivindicar la zona territorial. Bueno, eso es absurdo por todos lados, violenta la doctrina Otiposidetis con la cual se hizo la delimitación y lo hacen, lo hizo un obstáculo permanente y una invocación constante durante toda la Guerra Fría, de la cual también, sin que procediese de esta opinión consultiva, se le reclamaba a Marruecos un referéndum como única solución viable para una solución, para una forma de estabilización regional. Los latinoamericanos le tenemos un poquito de asquito a este tipo de referenda. Comprenderán ustedes que para un argentino hablar de referéndum en la zona de las Islas Malvinas pues es una trampa jurídica y política. Ningún argentino lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la presencia poblacional es parte del esfuerzo de agresión colonial. ¿Por qué habríamos de darle un peso específico absoluto respecto de individuos que llegan como parte del acto de colonización? No es exactamente la misma hipótesis, lo entiendo, en el caso de los grupos del Sahara Occidental, pero también darle un peso específico a las voces es una solución onusiana trivializadora y que tendría que tener muchas consecuencias. Entonces, como latinoamericano, nunca podríamos aceptar claramente que las descolonizaciones tuviesen como salida idónea el referéndum y que el referéndum fuese la mejor opción siempre para este tipo de asuntos. Al hacerse esta politización del asunto del Sahara Occidental y afectarla en el derecho internacional general, se invocaron todo tipo de argumentos, ¿no? Si ustedes lo recordarán,
Se decía, por ejemplo, que no podía haber una convivencia natural entre el nuevo Estado marroquí y las poblaciones de la zona ya del llamado Sahara Occidental, de las provincias meridionales de Marruecos, porque de todo tipo de argumentos, porque tenían ya ahora un pasado cultural distinto por efecto de la presencia de las potencias coloniales, porque tenían formas de tradiciones jurídicas distintas, lo cual es falso, pero en fin, esto se argumentó por la orografía, esto también se dijo, de verdad, esto se dijo mucho, por orografía, suena tonto, pero se dijo, por orografía, por distintas formas y contactos comerciales. Y como he dicho, por este argumento manipulado propio de la Primera Guerra Mundial, de que la identidad de las minorías en la región era tan particular que no podría tener formas de emancipación o de, digamos, de constitucionalización, quiero decir, como los pudiese tener otras minorías en el derecho comparado, como pudiese existir en todos los estados federales del mundo, en donde hay soluciones de regionalización constitucional para resolver este tipo de cosas. Esto es muy curioso, ¿no? Porque los colonialismos terminan por ser una enfermedad hereditaria y los nuevos estados nacionales tienen que trabajar con los errores jurídicos de las potencias coloniales predecesoras y manipularlas y tolerarlas. De verdad, yo no hubiera querido ser un diplomático marroquí o un constitucionalista marroquí que tuviese que escuchar tantos lugares comunes y tantas trampas provenientes de las agresiones diplomáticas de muchos estados, incluso hasta de algunos tontos útiles como lo hemos sido los latinoamericanos cuando nos pronunciamos sobre temas que no conocemos. Y entonces las propias diplomacias latinoamericanas se les ha llenado la boca para pedir descolonizaciones en terrenos que no entendemos. Y esto ha sido muy dañino, ha sido letal para la estabilidad. Por eso, al tiempo que admiro a los diplomáticos marroquíes, aclaro que no me hubiera gustado ser uno de ellos en este proceso. Como dije, la propia resolución 1514, que bien se ha mencionado, tenía un efecto que era más integrador que centrífugo, como se le ha querido ver. Si nosotros analizamos lo que está pasando en Marruecos ahora y lo que pasa en Ucrania, lo digo como internacionalista, tiene una nota en común. Los dos asuntos, la constitucionalización de la autonomía en Marruecos y la violencia que existe en el Estado ucraniano, cualquiera que sea su etiología, tiene en común que ha sido producto, el retraso en la resolución del asunto de Marruecos, la violencia persistente en la zona que mencioné, el desapego a la Carta de Naciones Unidas. Es decir, las interpretaciones advenedizas que se han hecho sobre los problemas de descolonización, que hicieron que se difiriera la solución del problema de Marruecos tantos años, de una cantidad brutal, generaciones que nunca vieron la solución, respecto de un problema inveterado, coincidirán ustedes conmigo, es decir, si Marruecos es una violación permanente al capítulo 11 de la Carta, el problema de Ucrania, el problema de Afganistán, el problema de Siria, el problema de Sudán, el problema de Medio Oriente en general, pues es una violación al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, capítulo 11 y capítulo 7 son, ¿perdón? ¿Ya me pasé? ¿Ya le cortó? Sí, por favor, si nos ayuda. Mis perdones, discúlpenme, me emocioné y pido perdón también por este retraso con el que me incorporé. Nada más, para terminar, pues es justamente esta similitud. Habría varias cosas, pido perdón por no haber sido más sistemático. Yo felicito de verdad a este esfuerzo constitucional y a este éxito de derecho internacional, y con esto vetar la existencia de tantos microestados que dañan al estado afectado en su territorio, como las nacientes
países que después solamente se suman a las líneas del subdesarrollo. Muchas gracias por esta oportunidad. Perdón. Le agradecemos sinceramente su participación, doctor Gutiérrez. Gracias. En virtud de que hemos llegado un poco tarde al inicio de la sesión, me voy a permitir, sin más preámbulos, darle la palabra al señor Moisés Amsellem para que él nos platique también su punto de vista sobre la cuestión del Sáhara marroquí con un pie en cada orilla. Muchas gracias. Y felicito, la verdad, que mis anteriores colegas han prácticamente dejado muy claro la posición anterior y posterior de Marruecos con relación al Sáhara. Yo quiero hablar de Marruecos como ejemplo de ser un constructor de puentes y exportador de estabilidad a nivel mundial. Sabemos todos que en el área mediterránea y atlántica, en estos momentos, se enfrenta a retos transversales de cambio climático, el terrorismo violento, que es algo muy importante, y el gran reto de la migración. Estos desafíos globales en concreto requieren el advenimiento de un multilateralismo basado en la cultura de la paz. Es lo que en estos momentos la humanidad requiere a través de acciones colectivas centradas en el ser humano. Esta cultura de paz requiere un compromiso real de los países para conseguir una guía práctica de actuación más allá de discursos, de meras declaraciones de intenciones. Marruecos es uno de los motores de la cultura de paz a nivel regional como internacional. Su visión sitúa la cultura de paz como base capital de su acción diplomática. Esta visión ha sido moldeada por su excepcional historia de miles de años y geografía en la confluencia de espacios árabe, bereber, mediterráneo, hebreo y sahariano, que han hecho de Marruecos un remanso de paz, estabilidad y tolerancia. Como judío marroquí, mis raíces están en esta encrucijada intercultural. A este respecto, me gustaría elogiar el liderazgo y la visión de Su Majestad el Rey Mohammed VI en la preservación y promoción de este patrimonio, citando la iniciativa real para la rehabilitación de sinagogas y cementerios judíos, así como la decisión de Su Majestad el Rey de incluir la historia de la Shoah en los programas educativos. Como actor con una fuerte capacidad relacional debido a su historia milenaria, Marruecos desempeña un importante papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Esta acción tiene lugar a varios niveles. En cuanto a la promoción del diálogo interreligioso e intelectual, Marruecos ha puesto en marcha varias iniciativas importantes en el ámbito de la ONU. El reino desempeñó un papel destacado en la adopción del Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso, en el Plan de Acción de Fez también, sobre el papel de los líderes y actores religiosos en la prevención de la incitación a la violencia que pueda conducir a atrocidades criminales. A iniciativa del Reino, la Asamblea General de la ONU ha decretado el día 18 de junio de presente año, de 2022, como el primer Día Internacional contra el Discurso de Odio. En cuanto a la resolución pacífica de conflictos, Marruecos es un mediador apreciado y reconocido. Así pues, el Reino desempeña un importante papel en el proceso de paz de Oriente Próximo, así como en el proceso de paz de Libia. En África, Marruecos también ofreció sus buenos oficios, no sé si tenemos que recordar, para la estabilización de la cuenca del río Mano en el 2002.
Marruecos es también un actor importante en el mantenimiento de la paz de la ONU, con más de 70.000 soldados marroquíes desplegados desde 1960 en 15 operaciones de mantenimiento de la paz. Así, Marruecos tiene una visión constructiva del futuro de su región, tiende puentes y exporta estabilidad en su entorno, es decir, la zona mediterránea, el mundo árabe y África. El papel de Marruecos en la preservación de la paz y la seguridad internacional lo convierte en un interlocutor fiable, escuchado y apreciado. Por eso su iniciativa de autonomía para la región del Sahara goza de la plena confianza del Consejo de Seguridad de la ONU, como todos sabemos, y a través de él, de la comunidad internacional. A este respecto, quisiera recordar la importancia histórica de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. A este acontecimiento le siguió una ampliación de las relaciones entre Marruecos e Israel en todos los ámbitos de cooperación, lo que la convierte en una palanca para el desarrollo y la paz de la región. El enfoque de Marruecos está marcado por la sabiduría y la coherencia, a diferencia del de Argelia. Este último, aunque se declara apegado a los principios de soberanía estatal e independencia política, no ha escatimado invectivas contra Marruecos tras la reanudación de sus relaciones con Israel, acusándolo de todos los males que padece. La hostilidad de Argelia hacia la reanudación de las relaciones entre Marruecos e Israel se produce en un momento en el que ha fomentado constantemente la injerencia iraní y de Hezbollah en la región, alimentando así la inestabilidad y la división en el norte y el oeste de África. México, país que amo y admiro, está llamado a hacer la necesaria distinción entre quienes trabajan por la paz, la prosperidad y el desarrollo en el espacio transatlántico, y quienes trabajan para instalar la división, el rencor y la inestabilidad. Esta distinción exige la retirada de cualquier forma de reconocimiento de la pseudo-ras emanada de Argelia y la inclusión de la dinámica internacional de apoyo a la iniciativa de autonomía que goza de la plena confianza del Consejo de Seguridad de la ONU y de la comunidad internacional. He sido bastante rápido, me lo he hecho este borrador, pero también quiero indicar sobre algo, sobre el Gallic, el famoso que comentó al principio Pedro. No nos olvidemos que fue militar en la dictadura de Franco. Fue un militar en la... No sé si me equivoco o no, me puede rectificar Rafael Esparza. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya vemos de dónde viene y quién es el Polisario. Este Polisario, ¿no? Concretamente. Y también es muy sencillo. En el año 75 yo estuve haciendo mi servicio militar en España y hablé con el teniente coronel de mi región. Yo estaba en la región aérea. Y dijo una cosa muy clara y muy sencilla. Tenemos que ceder el Sahara porque pertenece a Marruecos. Y eso fue tan sencillo que no hay que darle tantas vueltas. Eso es lo que tiene que ver Latinoamérica y concretamente México, que no hay que darle muchas vueltas, es muy sencillo. El Sahara fue y siempre fue marroquí, y ya no hablemos de una gran parte de Argelia. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y os agradezco mucho que haya intervenido y haya desarrollado y aclarado una serie de cosas que considero que son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Moisés Amsellem. Como ustedes saben, empezamos un poco tarde esta transmisión. Solamente quisiera hacer 3 grandes puntualizaciones antes de darle a cada uno de ustedes la palabra para su cierre
Si nos regalan 2 minutos con sus comentarios finales, lo voy a agradecer infinitamente. El primer punto que quisiera comentar es que, tal como lo decía ya el doctor Gutiérrez Bailón, en América Latina conocemos muy poco la realidad del Marruecos, del Reino de Marruecos en su complejidad. Ayer me puse a revisar las coordenadas de las ciudades, por ejemplo, El Aaiún, y recorrí con Google Maps hasta donde se encuentra pues cerca de México la coordenada similar, y lo que encuentro allí es Tampa, Florida. Y luego me fui hasta el sur, a La Guaira. Pasamos de la coordenada 27 a la coordenada 20. ¿Sí? La Guaira está aproximadamente en la misma coordenada de latitud que Mérida en el estado de Yucatán, en México. Es decir, tenemos 6 paralelos entre el Aaiún y la Guaira, los mismos que hay entre Tampa, Florida y Mérida, Yucatán. ¿Qué significa esto? Si cada paralelo está separado del otro por 111 kilómetros, la distancia de la que estamos hablando en términos generales es de 670 kilómetros aproximadamente. Entonces, el poder imaginar con claridad la distancia que hay y que en este caso atraviesa el Golfo de México nos da una idea muy clara. En medio está Cuba, nada más y nada menos. Y esto me lleva al segundo comentario. Uno de nuestros grandes amigos y un gran amigo de Marruecos, el embajador Andrés Ordóñez, quien fue el representante diplomático de México ante el Reino de Marruecos, nos sugería en una charla reciente no olvidar el papel que desempeña en América Latina la República de Cuba. La enorme importancia que representa el hecho de que ya existan embajadas residentes en La Habana y en Rabat no es un asunto menor, nos hacía ver. La política exterior de Cuba se ha modernizado a mayor velocidad que la política exterior de países como el nuestro, y desde luego eso le confiere ventajas diplomáticas muy evidentes. No hay que olvidar que incluso aquellos países que se sitúan en la izquierda geométrica de la política latinoamericana pueden encontrar en el ejemplo de Cuba un camino a seguir. Para todos aquellos que se sitúan hacia el centro, derecha de la geometría política, es obvio que también ha habido ejemplos muy concretos de la aproximación con el Reino de Marruecos. La lección de modernización que ha dado España ciertamente va a tener repercusiones en América Latina. Eso nos queda muy claro. Gobiernos de estas diversas posiciones en la geometría política latinoamericana van a ver esta nueva relación entre España y Marruecos como un ejemplo a seguir. Desde hace aproximadamente 15 años, cuando en 2007 Marruecos propuso como solución a la cuestión del Sahara su integración como territorio autónomo bajo su soberanía, es muy probable que el modelo autonómico español, con sus altas y sus bajas, probablemente haya inspirado la propuesta marroquí para el Sahara. En todo caso, me gustaría precisar por qué insistimos en que la propuesta de Marruecos es realista. Básicamente me refiero a 2 términos. El primero, como bien lo comentó ya el doctor Gutiérrez Bailón, en términos de derecho internacional, porque se apega al principio de autodeterminación. Incluso la propia Organización de las Naciones Unidas, apenas el año pasado, ha reconocido estos esfuerzos. Hay que enfatizar que en las elecciones del 8 de septiembre de 2021, las 2 regiones del Sahara marroquí registraron el mayor índice de participación de todas las regiones marroquíes en las elecciones legislativas, regionales y comunales. Es más que evidente que los ciudadanos de estas regiones quieren, pero sobre todo pueden, participar en la vida política y comunitaria de Marruecos. Por otra parte, una definición que vuelve creíble la propuesta de Marruecos es la amnistía general y la reinserción de todas las manifestaciones políticas, incluido el propio Polisario,
en la dinámica social y económica de Marruecos. No me gustaría despedirme sin mencionar que el nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur, que hasta el momento ha tenido un presupuesto de más de 8.000 millones de dólares y lleva ya un 80% de ejecución, ha sido el gran detonador de actividades para desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo político de estas dos regiones. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues sigue que México entienda, al igual que otros países de América Latina, yo hablo por mi país, la necesidad de acercarse a Marruecos. Pronto se va a celebrar el aniversario número 60 de la historia diplomática bilateral entre México y Marruecos, este mismo año. México es un país que tiene una historia de respeto por la autodeterminación de los pueblos y aquí vamos a tener que hablar un poco más claro. Así que, si me permiten, en el mismo orden en el cual iniciaron sus participaciones, le pediría un par de minutos para su cierre al señor Bashir Efkil, si nos hace el favor. Muchísimas gracias. Encantado por... En primer lugar, estoy muy contento de descubrir que hay personas tan ilustres como ustedes que ya entienden y obran para que precisamente estados como México piensen un poco su postura, porque realmente sabemos hay un cierto paralelismo entre Marruecos y México, un paralelismo muy importante. Y si nos vamos por los cerros de Úbeda, vamos a tener muchos estados ahí, porque si nos atenemos a lo que es la lengua, por ejemplo, o ciertas costumbres o ciertas historias de este tipo, pues creo yo que lo más sensato precisamente es ir, y celebró también de que usted haya mencionado la posición cubana. Cuba efectivamente tuvo mucha influencia precisamente en países que han reconocido a la raza. Pero Cuba entendió también que tiene que ir al siglo XXI y que necesita pues una nueva política, un nuevo auge para poder precisamente seguir en su política de paz y de prosperidad, porque realmente pues, todos hoy equivocamos, quizás nos erramos algunos ciertos caminos, pero lo bueno sería siempre es, porque yo estoy seguro de que América Latina está mucho más lejos que España. España fue la colonizadora. España nunca reconoció ni la RAS ni el Polisario hasta hoy. ¿Cómo es que, por ejemplo, Venezuela reconoce a la RAS, por ejemplo, o México? ¿Con qué argumento? ¿Cuál es el argumento? Usted conoce más que la colonia española. Usted conoce más, por ejemplo, lo que pasa aquí en el Sahara que España. Y les cito yo un documento español muy importante, un circular del Ministerio de Exteriores del año 75. Este es un circular muy importante, habla de la representabilidad del Polisario. Y dice, el censo efectuado por España en 1974, elaborado con todas las garantías técnicas del caso, arrojaba una población autóctona de 73.000. Autóctona, aquí no hay término saharaui, recordemos. Autóctona de 73.497. Lo que contrasta no ya solo con la cifra evidentemente desmesurada de 750.000 que aparece recogida en el memorando del Frente Polisario al presidente del Comité de Descolonización a mediados del 75. Bien, seguimos. Se plantea aquí un grave problema. Implica la determinación previa de quienes son verdaderamente saharauis y tienen derecho, de los que no los tienen. Y entonces, una cosa es la existencia del Frente Polisario con fuerza de organización política y militar, y otra que puede atribuírsele esa representabilidad exclusiva y excluyente que pretende arrogarse, ya que su reconocimiento perjudicaría
evidentemente el resultado de una autodeterminación que todavía no se ha efectuado y que se inserta en el marco del proceso de descolonización cuya responsabilidad internacional corresponde a las Naciones Unidas y a la ONU y a la UA. Por otro lado, termino, yo precisamente he sido uno de los fundadores del Polisario y soy el autor del acrónimo Frente Polisario. Y he sido el primer preso exactamente de este Polisario. Y no solo yo, mis compañeros que son del territorio ex español. Y nos trataban como los hijos del joder macho por hablar español, etc. Luego se impuso el español porque cuando se fueron al mundo árabe no les reconocieron. Entonces, porque decían la República Árabe, que eso es un término también racista, porque aquí no hay árabe, hay árabes y no árabes. Entonces, pues alguien les aconsejó de que tienen que enseñar el español y nos sacaron de la cárcel para enseñar el español y decir que el Polisario es una fuerza que habla español y tal y tal. No hay ni un dirigente de los que realmente tienen el mango en la mano que hable correctamente el español, exceptuando unos pocos de esos 10% que dije antes. Termino, porque aquí se puede hacer mucha más información con un pequeño texto que publiqué precisamente en México, al que agradezco a La Voz del Árabe, seguramente algunos de ustedes lo han leído, y lo leo como conclusión de esta intervención mía. Algunos llevan cerca de 5 décadas largos y tendidos, cacareando las mismas letanías. Esas mismas imprecisas e irreales, ideas vagas, hueras, imposibles que en realidad nadie es capaz de explicar o determinar. Y casi todos los de ahí, aislados de la realidad, en un coro, las repiten hasta la saciedad, convertidos en Ave Marías tristes y aburridas, coreadas por personas a su pesar, enclausuradas, casi medio siglo en el mismo convento, en los mismos campos, sin derechos reconocidos, lejos de la realidad y de la vida. Nadie sale del guión ni puede discrepar. Eso lo llaman pueblo, entre comillas, y su causa. Un pueblo que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Un pueblo alumbrado por los designios de una mezcla rara de izquierda y militares franquistas, despechados como el propio López Rodó, autor del término pueblo saharaui. Y la causa sigue serpenteando en ninguna parte con la misma retórica victimaria. Nada ha cambiado, todo sigue igual, o al menos aparentemente. Son siempre los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos ceños fruncidos, los mismos cabreos, las mismas pasiones que se pierden en un horizonte tan llano y tan indefinido y tan afligido, lo cual enseguida se convierte en una forma de vida, en un dogma, y justificante a la permanencia en la miseria más absoluta. Tal procedimiento patrocinado por el antisistema como parte fundamental en el diferendo que se arrogan el derecho de hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos eternamente. Se creen con derecho a clasificar y determinar al saharaui del no saharaui en función de la línea ideológica o de las afinidades políticas. Estos entusiasmas foráneos e ignorantes de los hechos y de las intenciones liberan batallas, otrora perdidas en sus propias tierras. Desesperados, ahora pretenden ganarlas en otros lindes, motivados por pasiones de siempre y que dan buenas intenciones, pero olvidan que una pequeña parte nunca puede ser un todo, olvidan que la patria del sinsentido no progresa ni es la solución. En lugar de avanzar hacia la paz y la seguridad, se entorpece aún más el camino de la paz para todos. Olvidan también, sin saberlo adrede, que ni el Consejo de Seguridad, ni la Unión Europea, ni ningún organismo oficial que se respete ha puesto por un supuesto referéndum como medio de solución definitiva a un viejo referéndum particular caracterizado por ser más transversal y tribal que popular y no cohesionado. Ninguno de ellos puede identificar una tribu de otra, pero sí se suman al coro con deleite que quiere liberar, entre comillas, una patria de arena que nunca existió. Lo que no quieren entender que el mal llamado cuestión del Sáhara Occidental es muy complicado, un problema de tal magnitud y artificialidad que sus supuestos habitantes se componen de muchas tribus desparramadas por al menos
5 países diferentes y el que menos puede tener 2 nacionalidades y hasta una tercera. Un problema que no se puede abordar ni solucionar según el código occidental, ni tampoco se puede solucionar con un referéndum. Aquí la gente piensa bien diferente y les importa bien poco las fronteras ni las leyes estatales. Por carencia de análisis y objetivos reales de lo que se está pasando en esta región, muchos encantados por la exhibición folclórica caen, aquí cito Goizuelo, la exhibición folclórica, caen en la desinformación grosera, chauvinista y eurocéntrica de la propaganda republicana antimarroquí durante nuestra guerra. Se refiere a la guerra hispano-marroquí de 1860. Pues la mayoría de los verdaderos saharauis hechos, entre comillas, olvidados por periodistas o izquierdistas afines a la causa, viven en su tierra, el Sahara real, y votan en partidos o representados en el Parlamento marroquí. Lo peor para los detractores de toda solución política es que en estos campos de Tinduf, sus puestos refugiados están conformados de ciudadanos mauritanos, argelinos y malienses y un poco de los habitantes indígenas del territorio, etc. La dirección suprema del movimiento Estado, Pueblo, Ejército abarca solo un 10% de lo original territorio disputado. Termino porque está un poco más largo, pero termino con un último tal. El giro dado por el gobierno español es una afirmación de la realidad en el terreno, aparte de ser una garantía de paz y la seguridad en la región. Es la solución para los aspirantes de la paz, mientras que los que se aferran a un referéndum obsoleto, imposible, solo les interesa sus intereses personales, como se dijo, y sueñan con un Estado fallido. Un Sahel bis, fracasado, armado y cáutico en el mismo Sahara y a solo unas 80 leguas de Canarias de Europa. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bashir Akil. Profesor Rafael Esparza, le agradeceremos en aras del tiempo la brevedad. Está apagado todavía su micrófono. No, perdón, sigue apagado. Si tiene problemas técnicos, entonces... A ver, ahora... Perdón, pero es que, vamos, la informática y yo no somos buenos amigos. Primero, felicitar a usted, a Pedro Díaz de la Vega, es decir, por la magnífica síntesis que ha hecho al final de nuestras intervenciones. Me ha gustado por lo concreta y diáfanas que han sido. En segundo lugar, quizás el caso de Cuba, que también me hizo recordar, es que hubo un momento en los años 60 donde Cuba y Marruecos, es decir, estoy hablando todavía de Mohamed V, Cuba y Marruecos tuvieron unas relaciones magníficas. Y pensar, por ejemplo, que Ben Barka pudo haber sido, es decir, si no hubiese pasado lo que pasó en París, el secretario de la Tricontinental, es decir, fundamental, con sede en La Habana. Bueno, yo, para ser concreto, la tarea que nosotros nos debemos marcar, nosotros y todos los que estamos en esta misma onda, es explicar la historia, como dije antes, a Latinoamérica de lo que fue, es y podrá ser Marruecos. Segundo, también, a efectos de aclarar también la situación, explicar lo que es el pueblo saharaui. Es decir, el pueblo saharaui, por ejemplo, en este caso, que tiene derecho o tendría derecho en un posible referéndum a voto porque estaban en el censo de España, y sus descendientes, que es muy importante porque está muy mal reconocido, incluso no solo en Latinoamérica, sino en España, que está mucho más cerca. En tercero, resolver el problema de los refugiados, que eso para mí es lo más importante. Dentro de los campamentos existen necesidades, miserias que tenemos humanamente que intentar resolver. En segundo, coadyuvar a la creación del Gran Magreb, que es una solución fundamental para todas las zonas, como intenté decirlo antes, eliminando la mayor traba que hay en estos momentos, que es el conflicto del Sahara. Y ya como canario, pues ver
magnífico futuro que nos pueden esperar a dos autonomías, a la autonomía canaria y la autonomía del Sáhara en Marruecos, que además en el Estatuto de Autonomía del Sáhara que propone Marruecos dice que las autonomías tienen capacidad de negociar, firmar acuerdos con otras autonomías, aunque no fuesen del propio territorio marroquí. Se está refiriendo de forma velada justo a la autonomía canaria y volver al pasado que tuvimos conjuntamente. Cosa que también pasa en la autonomía canaria, porque en la autonomía canaria tenemos, dentro de la propia Constitución española, que para aquellos asuntos que afecten a las Islas Canarias, al archipiélago, tendrá que oírse lo que dice el Parlamento de la autonomía canaria. Estoy contento de haber participado con ustedes, he aprendido bastantes cosas, me ha gustado y bueno, a su disposición. Mil gracias, profesor Esparza, mil gracias. Doctor Gutiérrez Bailón, si nos hace favor de hacer los comentarios finales. Muchas gracias. Primero, agradecer el haber tenido la oportunidad de estar con personalidades de gran capacidad, de gran conocimiento y experiencia sobre los hechos. A usted mismo, doctor Díaz de la Vega, por su paciencia, su intervención, su capacidad de integrar los conceptos. Y solamente de manera muy breve, una recomendación como latinoamericano. Yo no sé si tanto como jurista, sino propiamente como latinoamericano para todos nuestros amigos marroquíes. Yo creo que se debe ver este proceso no como una prestación española, que es como quizás se le está tratando de festejar a partir de este reconocimiento de las autoridades de España. Eso no. Yo les recomendaría que eso lo olvidaran, que lo suprimiesen. Como latinoamericanos, se los digo por experiencia, que lo vean como parte de un proceso internacional que le ha costado mucho trabajo a Marruecos en el cumplimiento del capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que sí es, creo yo. Eso es lo que se debe festejar a sí mismo el pueblo y el gobierno de Marruecos, y creo que lo deben ver como un patrimonio que nadie les ha dado, que lo han ganado por sí mismos, y que el derecho internacional es la única herramienta que los puede seguir manteniendo por este sendero de éxito. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gutiérrez Bailón. Muchas gracias por sus palabras. Don Moisés Amselen, si nos hace favor de darnos su cierre. Muchas gracias a todos. La verdad que las conclusiones han sido contundentes y yo quiero siempre guiándome sobre llegar a una paz, que es la meta que deberíamos llegar todos los países, y en eso estamos luchando, de que dejar muy clara la posición de Argelia. Argelia creó en el territorio, en Tinduf, un foco de terrorismo, un foco de intransigencia y un foco muy peligroso, que lo primero que se debería de hacer es eliminar ese foco, eliminando y atrayendo a los hermanos que están ahí, que son una parte, no todos, saharianos, invitarlos a Marruecos, abrir las puertas de Marruecos y que entren y que sean ciudadanos realmente, verdaderos ciudadanos y no presos de un país y de Argelia y de un financiador que es Irán. Eso por una parte. Y por otra parte, mi querido Pedro, yo quiero sugerir en la asociación donde tenemos la Alianza de Amigos de México y Marruecos, hacer un comunicado de X punto aclarando a México realmente la verdadera titularidad ancestral de Marruecos sobre el territorio del Sahara. Es decir, aclarar realmente en 3 o 4 o 5 puntos para que vea México, vean los gobiernos, vean los políticos y vea la ciudadanía de México, realmente sepan la verdad
de lo que es el problema famoso del Sahara, conteniendo desgraciadamente aquí en México, existiendo una, digo yo, entre comillas, una embajada del RAS que es un terrorismo integrado en México. Y eso considero que lo debemos luchar para que eso se elimine totalmente. Tenemos terroristas en México y hay que dejarlo muy claro. Y hay que eliminar a esos terroristas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Moisés Amsellem. Únicamente para cerrar esta sesión, quisiera comentar 3 puntos. El primero, es tiempo de superar las herencias de la bipolaridad de la Guerra Fría, que fueron el marco por el cual México hizo un reconocimiento de un país inexistente. Es tiempo de asumir la responsabilidad de avanzar hacia la modernidad política internacional. El segundo es que tenemos la obligación de preparar a las nuevas generaciones para edificar el desarrollo armónico y sostenible entre nuestras 2 naciones. Me refiero al caso de México, pero seguramente si nos están escuchando en otros países de América Latina, compartirán con nosotros este interés. Y el tercero es simplemente expresar un deseo para el cual estamos trabajando. Estoy convencido de que más pronto que tarde, México va a apoyar la postura que han asumido ya sus socios más importantes: los Estados Unidos, Alemania, Francia y ahora España. Esperemos que ese momento no demore en llegar. Les agradezco a todos ustedes, ilustres compañeros de mesa de debate, sus ideas, sus opiniones, y esperemos vernos pronto para seguir conversando acerca de todo este camino que nos falta por andar. Que tengan ustedes muy buenas tardes en Europa, en África y en México, con el resto de los países de América Latina. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.